Proyecto 2. Puentes. Escuela Secundaria Benito Juárez. Índice. Conceptos. Tipos. Costos de construcción. Materiales de construcción. Puentes famosos de México y el mundo. Fuerzas que intervienen en un puente. Bibliografía. Concepto. ¿Qué es un puente? Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier otro. Cada puente varía dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye. Su proyecto y su cálculo pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos los tipos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y las consideraciones económicas, entre otros factores. Al momento de analizar el diseño de un puente, la calidad del suelo o roca donde habrá de apoyarse y el régimen del río por encima del que cruza son de suma importancia para garantizar la vida del mismo. Puente proviene en su etimología del latín pontis. Historia. La historia de los puentes es también la historia de la ingeniería estructural. El problema de pasar un vano construyendo una estructura fija se ha repetido a lo largo del tiempo con distintas soluciones. Según se fue avanzando en el conocimiento de los materiales y la forma en que estos resisten y se fracturan hizo que se construyeran cada vez puentes más altos y con mayor vano y con un menor uso de materiales. La madera quizás fuese el primer paso, después la piedra, el ladrillo que dieron paso al acero y al hormigón en el siglo XIX. Orígenes de la idea del puente. Los primeros puentes se realizaron seguramente por elementos naturales simples, como un tronco dejado caer sobre un arroyo o unas piedras dispuestas en un río. Los primeros puentes seguramente serían una combinación de rocas apiladas como pilares sosteniendo los maderos que funcionaban como tableros. El arte de construir puentes no experimentó cambios sustanciales durante más de 2000 años. La piedra y la madera eran utilizadas en tiempos napoleónicos de manera similar a como lo fueron en época de Julio César e incluso mucho tiempo antes. Hasta finales del siglo XX no se pudo obtener hierro colado y forjado a precios que hicieran de él un material estructural asequible y hubo que esperar casi otro siglo a que pudiera emplearse el acero en condiciones económicas. Oro. Evolución de los puentes desde la piedra hasta el cemento. Al igual que ocurre en la mayoría de los casos, la construcción de puentes ha evolucionado paralelamente a la necesidad que de ellos se sentía. Recibió su primer gran impulso en los tiempos en que Roma dominaba la mayor parte del mundo conocido. A medida que sus legiones conquistaban nuevos países, iban levantando en su camino puentes de madera más o menos permanentes. Cuando construyeron sus calzadas pavimentadas, alzaron puentes de piedra labrada. La red de comunicaciones del Imperio Romano llegó a sumar 90.000 kilómetros de excelentes carreteras. A la caída del imperio sufrió el arte un grave retroceso, que duró más de 6 siglos. Si los romanos tendieron puentes para salvar obstáculos a su expansión, el hombre medieval vela en los ríos una defensa natural contra las invasiones. El puente era, por tanto, un punto débil en el sistema defensivo feudal. Por tal motivo muchos puentes fueron desmantelados y los pocos construidos estaban defendidos por fortificaciones. A fines de la Baja Edad Media renació la actividad constructiva, principalmente merced a la labor de los hermanos del puente, rama benedictina. El progreso continuó ininterrumpidamente hasta comienzos del siglo XIX. Años después, se comenzaron a construir puentes de ladrillo y cemento. Parece increíble, pero aunque el cemento ya fue utilizado por los romanos, el uso del cemento vuelve a ser un descubrimiento en las técnicas constructivas. Esta tecnología se había perdido con el paso del tiempo y nadie había vuelto a usarla. Tuvimos que esperar hasta el siglo XX para volver a ver nuevos avances en estas construcciones. Hans Ulrich, Johannes Grubenmann, y otros comenzaron a desarrollar las vigas, facilitando la construcción de puentes robustos. Hubert Gautier escribe, en 1716, el primer libro que se conoce en la historia sobre ingeniería para la construcción de puentes. Afortunadamente, no hubo que esperar otros 600 años para seguir innovando, y durante el siglo XIX llegaron grandes avances en la construcción de puentes. En primer lugar, el hierro, que pese a no dar buenos resultados debido a su escasa fuerza elástica para soportar grandes cargas, abrió el camino hacia algo innovador y definitivo: el acero. Comenzó así una revolución constructiva que llenó nuestra orografía de puentes metálicos, sobre todo a raíz del desarrollo de la tecnología creada por Gustave Eiffel, que permitió crear puentes en sitios inauditos y poder crear nuevas vías de comunicación en sitios impensables.
Aún hoy son números los ejemplos los que sobreviven de este tipo de puentes. Tipos de puentes. Los puentes se pueden clasificar en diferentes tipos, de acuerdo a diversos conceptos como el tipo de material utilizado en su construcción, el sistema estructural predominante, el sistema constructivo utilizado, el uso del puente, la ubicación de la calzada en la estructura del puente, etc. Según el obstáculo que salvan, los puentes pueden ser oro. Acueductos soportan un canal o conductos de agua. Oro. Viaductos, puentes construidos sobre terreno seco o en un valle y formados por un conjunto de tramos cortos. Oro. Pasos elevados, puentes que cruzan autopistas, carreteras o vías de tren. Oro. Carretera elevada, puente bajo, pavimentado, sobre aguas pantanosas o en una bahía y formado por muchos tramos cortos. Oro. Alcantarillas, un puente por debajo del cual transitan las aguas de un río o quebrada. Según el sistema estructural predominante pueden ser oro. Isostático. Se denomina puente isostático a aquel cuyos tableros son estáticamente independientes uno de otro y, a su vez, independientes, desde el punto de vista de flexión, de los apoyos que los sostienen. Hiperestático. Se denomina puente hiperestático aquel cuyos tableros son dependientes uno de otro desde el punto de vista estático, pudiendo establecerse o no una dependencia entre los tableros y sus apoyos. También según el sistema estructural los puentes se pueden clasificar como puentes en arco o arqueados. El elemento estructural predominante es el arco, utilizando como material de construcción el acero y que pueden ser estáticos o hiperestáticos. 00. Pueden ser de tablero superior. Acero con tímpano de celosía. Arcadas y de hormigón. Con tímpano abierto o macizo. Tablero inferior, discurriendo la calzada entre los arcos, paralelos o no, con diversos tipos de sujeción. Oro. Puentes colgantes. Constan de un tablero suspendido en el aire por dos grandes cables, que forman sendas catenarias, apoyadas en unas torres construidas sobre las pilas. El tablero puede estar unido al cable por medio de péndolas o de una bici de celosía. Existen diversos puentes colgantes con luces superiores a 100 oro. Puentes de bicis Gerber tienen tableros isostáticos apoyados sobre voladizos de tramos isostáticos o hiperestáticos. Otros tipos puentes de vigas simples salvan las luces mediante vigas paralelas, generalmente de hierro o de hormigón pretensado, y sobre cuya ala superior está la superficie de rodadura. Puentes de vigas compuestas están formados por dos vigas laterales, compuestas por alas de chapa soldadas perpendicularmente a otra que sirve de alma. Permiten grandes luces y pueden ser de tablero superior o inferior. Puentes de armadura en celosía son semejantes a los anteriores, pero con vigas en celosía, con elementos de acero soldado o remachado. Permiten grandes luces y admiten diversas modalidades, tanto en tablero superior como inferior. Puentes continuos poseen una superestructura rígida, de vigas en celosía de acero de alma llena u hormigón, apoyada en 3 o más pilas. Admiten grandes luces, pero son muy sensibles a los asientos de las pilas. Puentes cantilever constan esquemáticamente de dos voladizos simétricos que salen de dos pilas contiguas, uniéndose en el centro por unas vigas apoyadas y suelen anclarse en los estribos simétricamente opuestos respecto al centro. Los puentes cantilever presentan diversas construcciones, en arco o viga, de acero u hormigón, y pueden salvar grandes luces, sin necesidad de estructuras auxiliares de apoyo durante su construcción. Puentes móviles están construidos sobre las vías de navegación y permiten el paso de los barcos, desplazando una parte de la superestructura. Los puentes levadizos son sencillos y prácticos para luces no muy grandes. El más usado es el de tipo basculante, fonado por uno o dos tableros, apoyados por un eje en las pilas y convenientemente contrapesados, que se elevan por rotación sobre el eje. Suelen construirse en acero, pero se han hecho ensayos con metales ligeros duraluminio. Puentes de elevación vertical se usan para mayores luces y constan de una plataforma, que se eleva verticalmente mediante poleas siguiendo unas guías contiguas. La plataforma suele ser de acero con vigas de celosía o de alma llena. Puentes giratorios constan de una plataforma apoyada en una pila y capaz de girar 90, dejando abiertos a cada lado un canal de circulación. Solo usados para pequeñas luces, como los anteriores, son movidos, generalmente, por motores eléctricos. 00 Materiales. Los materiales tienen una importancia decisiva en la configuración de los puentes. A lo largo de la historia se han ido empleando distintos materiales en su construcción, evolucionando estos hasta la utilización actualmente de materiales compuestos formados por fibras de materiales muy resistentes.
Madera, piedra, hierro, hormigón, ladrillo y aluminio han sido los materiales utilizados con más frecuencia en la construcción de este tipo de estructuras. En una primera etapa de la historia de la construcción de puentes, los materiales que se usaban eran la piedra y la madera. El hierro fundido comenzó a utilizarse a finales del siglo XVI, suponiendo una auténtica revolución en la construcción de puentes. Del hierro fundido se pasó a mediados del siglo XIX al hierro forjado, más resistente y regular, y a finales de este siglo se empezó a utilizar el acero, superando a los dos tipos de hierro en resistencia y calidad. También a finales del siglo XIX hizo su aparición el hormigón, que permitió hacer arcos mayores que los de piedra natural, dando lugar a un nuevo sistema de hacer estructuras, el hormigón armado, donde el hormigón y el hierro se asocian para permitir construir vigas de luces considerables y afinar las dimensiones de los arcos, lo que no era posible con el hormigón en masa ni con la piedra. A finales de la primera mitad del siglo XX hizo su aparición el hormigón pretensado, una forma de colaboración perfecta entre el acero y el hormigón, ampliando de forma extraordinaria las posibilidades del hormigón armado. Contemporáneas al hormigón pretensado son las estructuras mixtas, otra forma de colaboración entre el acero y el hormigón en la que ambos no se mezclan íntimamente, sino que se yuxtaponen. El material es esencial en la concepción de un puente, porque sus características de resistencia son las que determinan las dimensiones de cada uno de los elementos que lo componen, e influye decisivamente en la organización de su estructura. Además de ello, el material tiene unas posibilidades tecnológicas determinadas en lo que se refiere a fabricación, uniones, formas de los elementos básicos, etc., que son fundamentales a la hora de proyectar un puente. No obstante, los materiales no determinan unívocamente los tipos de puentes, ya que cada tipo de material permite distintos tipos y formas de puentes. El desarrollo de las tecnologías de los distintos materiales ha hecho que las estructuras de los puentes tengan cada vez más posibilidades, lo que ha permitido una mayor diversidad de formas y hacer puentes de hormigón y acero, hasta el grado de que a veces es difícil a distancia saber de qué material están hechos, especialmente en las vigas continuas con sección en cajón de alma llena, metálicas o de hormigón, que se pueden confundir con facilidad si su color es análogo. Puentes más famosos de México. Oro. Puente Baluarte Bicentenario. Oro. Puente Mezcala Solidaridad. Puente de la Unidad. Puente El Zacatal. Puente Chiapas. Puente Tampico. Puentes famosos del mundo. Golden Gate en San Francisco. Sunshine Skyway Bridge, en Florida. Brooklyn Bridge en Nueva York. Puente Rialto en Venecia. Puente del Bósforo en Estambul. Puente de Don Luis en Oporto. Puente de las Cadenas en Budapest. Ponte Vecchio en Florencia. Puente. Las fuerzas que intervienen en un puente colgante son de tensión respecto a los cables que sostienen al puente, y también hay fuerzas de compresión en los pilares. En los puentes colgantes lo principal es la tracción reflejado en la tensión en los cables, mientras que en los puentes atirantados lo principal es la compresión. Sobre un puente actúan, a su peso propio W, si el material del puente es homogéneo se considera concentrado en su parte central. B, el peso de las cargas que actúan sobre el puente. Cargas fijas, la losa de concreto o de asfalto, las veredas, barandas, postes, etc. Considéralo como una carga uniformemente repartida sobre todo el puente, equivalente a 500 kg/m2, cargas variables, el peso de los vehículos que transitan sobre él. En las reacciones en cada uno de los apoyos, que son los que sostienen todo el peso.